Bienvenidos todas y todos. Me da mucho gusto estar aquí. Soy Verónica Velázquez, directora de Fomento a la Investigación de la CENAN, y quiero decirles que para nosotros es un honor participar en esta Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia número 32. En los próximos minutos vamos a presentar el número 7 de Diario de Campo de la Coordinación Nacional de Antropología. Este número está titulado Investigaciones recientes en antropología a 40 años del Centro INA Michoacán. En este caso lo ha coordinado el maestro Rodolfo Oliveros Espinosa con un equipo importante de antropólogos e investigadores del Centro INA Michoacán. Para comentar esta obra contamos con la valiosa presencia de dos magníficos antropólogos. Por un lado, participará en primer lugar el doctor Eduardo Zárate del Colegio de Michoacán, quien también ha tenido una profusa investigación en el estado de Michoacán. Tenemos también a la doctora Aida Castilleja, secretaria técnica del INA, quien cerrará en esta intervención. Antes de iniciar con la presentación, quisiera hablar un poco de la revista Diario de Campo. Luego de más de 2 décadas de existencia, Diario de Campo es uno de los más importantes instrumentos de difusión que dan a conocer los resultados de investigaciones antropológicas. Les quiero contar que esta revista nació a la par de un programa nacional de etnografía que ha sido parteaguas en la investigación etnográfica en el instituto y también en el país. En esta revista participaron grandes antropólogos como Margarita Nolasco, Los Bartolomé, y tenemos también la presencia de otros investigadores de talla internacional en diferentes números. Entonces, la importancia de esta revista para el instituto tiene que ver con poder reflexionar en un espacio interdisciplinario el método de campo, el método etnográfico y algunas otras técnicas de investigación cualitativa. Después se han revisado diferentes temas que ya será menester de otro evento comentarlos. En esta cuarta época, la revista mira hacia un futuro en la transición a una versión electrónica y una estructura por secciones diversas. Bajo la coordinación editorial de Pedro Bando y el compromiso del Consejo Editorial, la meta a mediano plazo es relanzar Diario de Campo como una revista de alta calidad científica que sea indexada, enfocada en lograr una transmisión amplia de los resultados de investigación y que constituya un referente y un espacio de diálogo actualizado y pertinente sobre el quehacer antropológico interdisciplinar del Instituto, que llegue a otras regiones del país y, por supuesto, del globo, sobre todo regiones hispanohablantes. Después de esta breve contextualización de la revista, pasemos pues a la presentación del número 7. Esta edición es muy importante también para nosotros en la Coordinación Nacional de Antropología, ya que refleja el trabajo del INA territorializado, refleja el trabajo de los centros INA, que son pequeños espacios donde se confluyen las diferentes disciplinas que atienden la diversidad cultural, que atienden la salvaguarda del patrimonio cultural y la promoción de los derechos culturales. En este caso, esta revista celebra los 40 años de Centro INA Michoacán y los 20 años del programa de etnografía. Se trata de una obra multidisciplinaria donde la diversidad étnica y su espacialidad, la lengua, la identidad y la memoria cobran relevancia. También nos acerca desde la etnohistoria a las visiones del mundo de los tarascos y también reflexiona sobre el patrimonio arqueológico paleontológico con el que ha trabajado este centro de trabajo. Sin más preámbulo, voy a pasar a darle la palabra a uno de nuestros primeros expositores, al doctor Eduardo Zárate. Para ello leeré una breve semblanza curricular. En este sentido. El doctor Eduardo Zárate, licenciado en Antropología por la UAM Iztapalapa, maestro en Antropología Social por el Colegio de Michoacán y doctor en Ciencias Sociales por el CIESAS. Es profesor investigador del Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de Michoacán, del cual fue coordinador entre 1997 a 2001. Sus áreas de interés general son la antropología política, la etnicidad y la globalización, dentro de las cuales ha estudiado particularmente las identidades locales y los cambios sociales, culturales y políticos en diferentes comunidades indígenas purépechas, tanto de la región lacustre como de la región serrana. En su proyecto de investigación actual titulado Transnacionalización, Etnicidad y Movimientos Emergentes en el Centro de Michoacán, ha ido incorporando problemáticas vinculadas a la formación de identidades como la migración como la migración a Estados Unidos y cuestiones de género. Es autor de numerosas publicaciones en libros y artículos de revistas arbitradas, entre los que se encuentran La celebración de la infancia, El culto al niño Jesús en el área purépecha. Este fue editado por el Colegio de Michoacán en 2017. Lenguajes de la fragmentación política, en colaboración con Jorge Uceta, editado por Telcolmich y cuya edición fue del 2016. También tiene artículos como El destino de la diversidad étnica entre el reconocimiento formal y la fragmentación social, y la región como objeto y como protagonista. Bueno, entre sus numerosos nombramientos y distinciones se encuentran que ha sido becario del Center of Youth Mexican Studies, La Joya, California,
evaluador del Premio Anual Cátedra Jorge Alonso Aguirre Beltrán del CIESAS, miembro del jurado de los premios anuales INA, miembro del Consejo Editorial de la revista Relaciones del Colegio de Michoacán y de distintos consejos editoriales de ciencias sociales, entre otros. Pues bienvenido, doctor Zárate, es un gusto tenerlo aquí, en diálogo siempre con los trabajos del INA y sobre todo de un estado y de una entidad donde usted es especialista, sobre todo en temas antropológicos y referentes a pueblos indígenas. Nos le damos la palabra y lo escuchamos con mucho placer. Muchas gracias, Verónica, por la presentación. Muchas gracias a INA por la invitación que me hicieron para presentar esta revista. Es para mí una gran oportunidad de leer y discutir pues, las nuevas investigaciones, las investigaciones que están en proceso en Michoacán. El número 7 de la cuarta época de la revista Diario de Campo está dedicado a las investigaciones antropológicas recientes en Michoacán. Incluye investigaciones en las principales regiones indígenas del estado, la costa, el oriente y el centro, aunque también contiene artículos sobre peritaje antropológico y sobre patrimonio de las otomíes de Querétaro, que no son menos interesantes. Este número nos muestra el amplio panorama de los estudios antropológicos en Michoacán, un mosaico de investigaciones con temas, enfoques y regiones poco considerados y que comprenden historia, arqueología, lingüística, paleontología y antropología social. En general, podemos decir que se trata de artículos de muy buena manufactura y que en su mayoría parten de discusiones teóricas actuales. Se observa además que hay un claro interés por temas como el territorio, la territorialidad, las identidades cambiantes, la memoria y las distintas manifestaciones del cambio cultural. En términos de la organización del dossier dedicado a Michoacán, uno se queda con la imagen o la idea de que va de lo más teórico a lo más concreto, de las propuestas más abstractas, más elaboradas, hacia los temas que refieren a actividades prácticas como la organización de un salvamento paleontológico o la memoria visual a través del archivo fotográfico, o si se considera todo el número, la elaboración de peritajes antropológicos. Hace 30 años que José Lameiras publicó la que hasta ahora es la recopilación más completa de lo que se ha escrito desde la historia y la antropología sobre Michoacán, y dejó abierto el campo para nuevas visiones, todavía pendientes. La fundación de instituciones de investigación en ciencias sociales desde esa época a la fecha amplió muchísimo el panorama. Me refiero al Centro INA, que cumplió 40 años, el Colmis, que también tiene un poco más de 40 años, el posgrado en Filosofía de la Cultura de la Universidad Michoacana y más recientemente la maestría en Antropología de la ENES de la UNAM en Morelia. Dos anotaciones de Lameiras me parecen significativas para ubicar la importancia de este número para la antropología michoacana. Una es que, de una u otra manera, hasta hace 40 años, la antropología estaba centrada en el estudio de los purépechas. Y en este número tenemos una importante presencia de las etnias marginales, como los nahuas o los ñañó del oriente del estado. La segunda observación es que la arqueología, hasta hace 30 años, también tenía una débil presencia en la producción científica de la región. En este número de la revista Diario de Campo aparecen varios trabajos de arqueólogos, como El juego de pelota en la vertiente de Lerma, de la arqueóloga Eugenia Fernández, sobre la arquitectura de los patios hundidos y los juegos de pelota en la vertiente de Lerma, que abarca parte de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, una zona marginal con respecto a la arqueología del centro de Michoacán o de la Tierra Caliente, que se ha practicado. Lo que nos muestra la autora es que a partir de la identificación de una serie de rasgos arquitectónicos como la presencia constante de los espacios planos dedicados al juego de pelota mesoamericano, en relación a los edificios principales, se puede definir claramente una región cultural. No se trata de una generalización apresurada, porque la autora analiza con detalle las diferencias y variaciones entre los emplazamientos y en las distintas épocas. Es a partir de la comparación y el contraste de diferentes épocas y zonas arqueológicas y de una amplia bibliografía, como la autora construye su propuesta de región cultural. Un tema que aparecerá en otras dos colaboraciones. Por otra parte, el también arqueólogo Ramiro Aguayo, en El coleccionismo arqueológico en Michoacán, una mirada al uso del patrimonio ecológico, nos presenta desde una visión no dogmática ni cerrada las varias caras de las colecciones arqueológicas privadas o particulares. La que tiene que ver con el saqueo, la apropiación particular del patrimonio arqueológico, la descontextualización de las piezas, regida en cierta medida por el mercado del arte y que pone precios y condiciones incluso a los estados. Y la otra cara, que tiene que ver con el cuidado,
la apropiación colectiva, el uso como fuente de información histórica y el bien común. En medio de estas, ocupando un lugar muy especial, están las colecciones comunitarias, o los museos comunitarios, que sin ser los grandes museos se preocupan por la conservación de las piezas y por ubicarlas en su contexto particular, lo que resulta de mucha utilidad para la investigación arqueológica. Me parece que el autor propone este modelo de coleccionismo comunitario como una alternativa al coleccionismo particular depredador. El texto sobre el salvamento paleontológico de Ana Fabiola Guzmán y Eugenia Fernández, titulado El salvamento paleontológico en San José de Gracia, Michoacán, notas sobre la construcción de un escenario de trabajo, nos muestra la importancia de la colaboración entre académicos, instituciones del gobierno local y sociedad civil en este proyecto de salvamento. Sin esa intersección de actores, no hubiera sido posible lograr el rescate de los restos fósiles de Hugo Gontoferio Logirrostrino en el municipio de Marcos Castellanos, Michoacán. Otra propuesta de un modelo para conservar, en este caso, el patrimonio paleontológico en la región, distinto a los que se han practicado. Es claro que prácticamente todas las colaboraciones hay un interés por integrar enfoques metodológicos novedosos que permiten a los autores ir más allá de las interpretaciones corrientes. En algunos casos, como en el artículo sobre las regiones indígenas o en el de la espalda del mundo en la cosmovisión purépecha, se trata de arriesgadas propuestas interpretativas, lo que indudablemente abre la discusión y la posibilidad de ampliar el conocimiento en estas áreas. Por ejemplo, el artículo sobre regiones indígenas, con que abre el número, espacio, territorialidad de los pueblos indígenas de Michoacán, discusiones recientes sobre región, paisaje y lugar, de Rodolfo Oliveros, Juan Gallardo y David Figueroa, vincula en una propuesta teórico-metodológica la perspectiva antropológica y la geográfica. Sobre todo, a los autores les interesa destacar la dimensión subjetiva presente tanto en la identidad, las fronteras étnicas y la memoria. El texto parte de una simple definición de región que ofreció Brigitte Boehm hace algunos años, en la que se enfatiza la relación de la sociedad con el entorno ecológico y el papel de la historia en la conformación de estas relaciones. No se discute autores como Claudio Lomnis o Gilberto Jiménez, que teorizaron bastante sobre las regiones culturales en los años 90. Lo novedoso es que Oliveros, Gallardo y Figueroa introducen nuevos indicadores que no consideran estos autores, como son el paisaje y la dimensión subjetiva, presente las relaciones interétnicas y las narrativas de cada grupo étnico, lo que les permite a los autores construir una nueva propuesta interpretativa, según lo exponen Oliveros, Gallardo y Figueroa. Para entender y conceptualizar una región indígena, es importante tener en cuenta cómo los mismos actores construyen su espacio, lo conciben y definen sus fronteras territoriales. Es decir, cómo elaboran su propia geografía y la delimitan a través de símbolos que pueden ser tanto materiales como momentos históricos coyunturales, pero significativos para su historia. El artículo Identidad y Territorio en los Pueblos Nahuas de Michoacán, de David Figueroa, se adentra en las relaciones interétnicas de los pueblos nahuas que habitan la amplia zona de la Sierra Costa michoacana. Nos muestra las complejas relaciones interétnicas construidas históricamente y que tienen que ver con la expansión de la ganadería y de los rancheros que van ocupando o invadiendo lugares que pertenecían a los nahuas. En este proceso, algunas comunidades han desaparecido de los mapas y otras se mantienen. Los principales conflictos en la región son los que mantienen estos grupos, que ahora también se han visto cruzados por la presencia del crimen organizado y de la minería transnacional, como es muy conocido. Pero el autor no se queda en esta formulación de buenos y malos, sino que también nos habla de las diferencias al interior de las comunidades entre sujetos que desean privatizar sus tierras y aquellos que buscan mantener la propiedad comunal. Como es claro, las divisiones internas terminan cruzándose con las diferencias étnicas. Lo que tenemos al final es una visión bastante completa y compleja de la región náhuatl de Michoacán y sus dinámicos procesos de transformación y conflicto. Ahora bien, si nos preguntamos en qué momento de la antropología en México y en Michoacán en particular nos encontramos, me parece que para responder a esta pregunta debemos ubicar la producción de conocimiento antropológico en relación a los cambios que la sociedad mayor está viviendo y en particular el Estado mexicano, porque las ciencias sociales, quieras o no, nunca han estado desligadas de los procesos históricos del resto de la sociedad.
Por lo mismo, yo leo algunos de estos artículos en relación al contexto actual en el que está en marcha la consulta para la reforma de la ley que reconozca definitivamente a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho. En este sentido, debemos considerar que la indigeneidad contemporánea ya no se define únicamente en términos de la presencia o ausencia de una serie de rasgos objetivos como la lengua, sino de la autoscripción, y es a partir de la acción o labor de muy distintos agentes sociales, desde los mismos colectivos indígenas hasta los académicos, las iglesias, los activistas, maestros, etcétera, que se está redefiniendo lo indígena en nuestro país. Al respecto, se presentan dos trabajos ubicados en el poblado Otomí Oñató de San Felipe de los Atzati, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, una zona de la que hasta hace algunos años se sabía muy poco. Los dos trabajos son originales y sugerentes. Debo decir que me sorprende la cantidad y calidad de los trabajos en esta área, porque yo hice trabajo de campo a principios de los años 80 para mi tesis de licenciatura de San Felipe, y en esa época casi no había nada de información. En ese entonces, los otomíes de Michoacán apenas estaban visibilizando mediante su participación en una organización de comuneros indígenas. Ahora, Blanca Islas y Yaret Sánchez nos presentan una investigación en la que conjunta la lingüística con el análisis iconográfico y la memoria en torno a la elaboración de bordados para las faldas femeninas, que por cierto muy pocas mujeres usan. Un detalle en la vestimenta, pero muy significativo. Nos dicen que todavía es posible encontrar el uso de ciertos términos propios del año de San Felipe y ciertas imágenes en la flora y la fauna local que se siguen reproduciendo en los bordados femeninos porque guardan un gran significado con la memoria local. Aunque ya solo las señoras de más edad conocen su significado, mediante talleres y el trabajo con jóvenes, se está tratando de mantener esta memoria. Dicen las autoras que cada vez es más raro ver que las señoras usen esta prenda. El desplazamiento de ciertos rasgos culturales en esta zona es muy evidente. De ahí que estos detalles resulten todavía más importantes porque son los asideros de la identidad local. Al parecer, van en sentido contrario al proceso de reivindicación étnica. Debo decir que a principios de los años 80, sí era muy común observar a cualquier señora de mediana edad usar dichos bordados. De hecho, así se las identificaba, por ejemplo, en la ciudad de Zitácuaro o en el mercado, fuera de sus comunidades. El otro estudio de Blanca Islas y Mariela Cortés, denominada Memoria del lugar, un acercamiento lingüístico a los topónimos de San Felipe de los Alzati, nos muestra un análisis detallado de cómo se forman los topónimos, tanto gramaticalmente en cuanto evidencian el paso del tiempo y el contacto con otras lenguas, y culturalmente en tanto resultan apreciaciones estéticas de relaciones sociales. Se trata de un trabajo de rescate muy importante porque desde hace algunas décadas se consideraba prácticamente extinto el idioma ñanú del oriente de Michoacán y ahora vemos un claro resurgimiento. Dicen las autoras que el estudio de los topónimos de determinada lengua nos permite acceder al conocimiento de las concepciones del espacio y la organización del territorio como parte de la cultura de los pueblos, además de que nos ayuda a conocer los cambios y continuidades en la vida social, cultural y lingüística. En el contexto actual, este tipo de trabajos son muy importantes porque permite a los pobladores locales referir ciertos elementos de su identidad étnica. En varios de los artículos aquí presentados, la memoria y el territorio, así como sus representaciones particulares, tienen un papel fundamental en el sostenimiento y reproducción de las identidades locales. Es en estos términos donde resalta la importancia de los trabajos anteriores, porque a diferencia de lo que sucedía hace algunos años, donde los temas recurrentes eran la resistencia al cambio, el problema de la tenencia de la tierra, la gestión de recursos, entre otros, ahora lo que se tiene en el horizonte es la posibilidad de un reconocimiento étnico pleno. De ahí la importancia de artículos que tratan el tema de la recuperación de la memoria y la conservación de la lengua nativa, de ciertas prácticas que otorgan identidad a comunidades náhuatl de la costa o a los ñañú del oriente del estado, y también del trabajo que están haciendo investigadoras, activistas, talleristas entre los grupos náhuatl y del oriente del estado, para la recuperación de la lengua y el mantenimiento de ciertos referentes de la identidad étnica, por no hablar de los temas propios de la cosmovisión purépecha y su relación directa con la noción de servicio contemporánea. Para Cuapeni, La espalda del mundo, acercamiento a la visión ritual y social de los tarascos del siglo XVI, de Luisa Enkerlin y José Luis Punzo,
Es también un trabajo de colaboración, en este caso entre una historiadora y un arqueólogo. Los autores encuentran una equivalencia y quizás una continuidad definitiva entre la concepción de espalda del mundo presente en las construcciones arquitectónicas de los tarascos o purépechas prehispánicos y la idea de servir, responsabilizarse o llevar en sus espaldas a sus súbditos por los gobernantes, tal como aparece en las fuentes coloniales. Los autores se adentran en el análisis de las distintas acepciones del término paracuapeni, tal como aparecen en crónicas y diccionarios del siglo XVI, para respaldar su interpretación. La espalda del mundo en los sitios arqueológicos viene siendo ese lugar plano, la plaza, el patio, incluso el juego de pelota, que está siempre ubicado al lado de los edificios principales o de grandes peñascos, donde se realizan las actividades rituales, se reúne la gente, se hacen las principales celebraciones a sus deidades. De acuerdo con Enkelin y Punzo, se trata de una representación material de una particular concepción del orden social. En las fuentes coloniales queda claro cómo se llevaban las espaldas a sus deidades de un lugar a otro, cómo las autoridades o principales en varios momentos expresan que ellos deben llevar cargando literalmente en su espalda a su pueblo. Son los responsables y deben sacrificarse por su gente, lo que es equivalente a llevar en la espalda, según la interpretación que hacen los autores de las fuentes coloniales. Resulta interesante esta interpretación, ya que podría llevarse hasta el presente y dialogar con estudios más recientes, como el de la Maráspecua o la Cachumbecua, que están realizando los historiadores purépechas y que tratan los temas del servicio, la ofrenda, la reciprocidad, tanto de las fuentes, desde las fuentes históricas como desde la etnografía contemporánea. El dossier cierra con una muestra fotográfica de excelente calidad proveniente del acervo del proyecto de etnografía de las regiones indígenas de México, con una entrevista a Verónica Velázquez a propósito de su libro Territorios Encarnados, Extractivismo, Comunalismo y Género en la Meseta Purépecha. En la entrevista, Verónica Velázquez nos muestra los entresijos y problemas éticos que enfrentó durante su trabajo de investigación, porque toca dos temas bastante sensibles, el del género y los nuevos roles que están asumiendo las mujeres purépechas, tanto en Cherán como en Cirosto, y el de las industrias extractivistas, que en la búsqueda de ganancia a toda costa no les importan los efectos nocivos que la introducción de agroquímicos está teniendo en la población femenina e infantil. Temas sobre los que es necesario reflexionar ahora que se hace trabajo de campo en condiciones de violencia extrema y de posibles contagios. Por retos a futuro, los artículos aquí presentes, al mostrarnos nuevos temas y ciertos aspectos no conocidos de la realidad michoacana, también abren muchas posibilidades para nuevas investigaciones de carácter interdisciplinario y que profundicen en el conocimiento de manera integral, no parcializado, de la sociedad michoacana. Hace falta un artículo de recopilación que revise la producción antropológica y las ciencias sociales sobre Michoacán en los últimos 30 años, desde donde se quedó Lameiras. Y frente a la extrema fragmentación del conocimiento antropológico en disciplinas, subdisciplinas, subdisciplinas y temas de lo más variado, queda pendiente el diálogo más amplio entre antropólogos de otras instituciones y colaboradores del instituto, de tal manera que se busque superar el trabajo individual por vía de la producción del conocimiento integral mediante la colaboración interdisciplinaria. Si bien en este número encontramos algunos textos que son resultado de la colaboración entre distintas disciplinas, entre lingüistas y estudiosos del arte, o entre arqueólogos e historiadores, o entre arqueólogos y paleontólogos, hace falta más proyectos colectivos entre investigadores de distintas instituciones. Los artículos aquí reunidos, sin duda, se integrarán a las discusiones que están por venir respecto al papel que tendrán los pueblos y comunidades indígenas en el estado de Michoacán y en la redefinición del Estado Nacional Mexicano. Finalmente, bueno, quiero felicitar a los autores del número 7 de Diario de Campo, al INA y al proyecto de etnografía de las regiones indígenas de México, que tan buenos resultados ha ofrecido. Pues muchas gracias. Por mi parte sería un comentario. Muchas gracias, doctor Eduardo Zárate, por esas invitaciones también a revisitar lo que se ha trabajado ya sobre la antropología en el Estado y también para ampliar el diálogo con otros investigadores de otros centros y también con otras disciplinas. Y bueno, después de esta profunda
pues, interpretación y también reflexión sobre los contenidos de la revista, pasamos ahora la palabra a la doctora Aida Castilleja. Antes me permito leer su semblanza y también comentar que ella ahorita pues tiene como un doble perspectiva. Es una de las investigadoras más importantes del INA que ha trabajado el Centro INA Michoacán. Ella formó parte del Programa Nacional de Etnografía, en ese sentido, como todas estas reflexiones que hay, que han impactado el quehacer del Centro INA Michoacán están pues abanderadas por su trayectoria académica. Y bueno, también ahora como secretaria técnica del INA tiene una perspectiva también distinta de lo que es este centro de trabajo y de cuáles serían pues los grandes logros y retos a 40 años de su creación y con este número que pues compila investigaciones más contemporáneas. Bueno, la doctora Aida Castilleja es doctora en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la ENA, en la cual también cursó la licenciatura en antropología física. Cuenta además con la maestría en antropología social por el Colegio de Michoacán, es profesora investigadora de tiempo completo del INA desde 1975, también ha laborado dentro del INA en distintos centros de trabajo, como las direcciones de estudios históricos, antropología física y en los centros SINA Hidalgo, también desde el 83 en Centro INA Michoacán. La doctora Castilleja es especialista en las líneas de investigación sobre estudios regionales, demografía, organización social, migración y sistemas de intercambio. Entre otros temas como organización social de los pueblos indígenas en México, patrimonio cultural y patrimonio biocultural, cambio social y cultural desde una perspectiva ambiental y categorías sociales y culturales referidas al espacio. Fue miembro del Programa Nacional de Etnografía de los Pueblos Indígenas, como les comentaba, desde 1999, una de las fundadoras, y también ha sido miembro del Consejo Académico del Colegio de Michoacán, y es integrante de la red temática CONACYT, además de ser miembro de comités tutoriales de maestría y doctorado y dictaminar textos para publicación de ensayos y libros en distintas casas de estudio. Ha participado en proyectos que atienden de manera central el interés de las comunidades indígenas en la valoración y protección de sus derechos, territorios y del patrimonio cultural. Es autora, en coautoría, y coautoría, la antropóloga Castilleja ha publicado alrededor de 50 artículos, ensayos científicos y capítulos de libros, y pues al igual que el doctor Zárate, toda la bibliografía con la que ha participado, con la que ha producido, es referente para los que estamos interesados en hacer estudios, sobre todo de pueblos originarios en el estado de Michoacán, de pueblos purépechas, del pueblo purépecha. Le voy a ceder la palabra a la doctora Aida Castilleja y agradecerle que haya tenido la oportunidad de acompañarnos en este encuentro con el doctor Zárate, y bueno, es tuya la palabra, Aida. Muchas gracias, Vero. Gracias por la participación. Pues realmente me da mucho gusto, aunque sea a través de la pantalla, pues poder saludar a mi querido amigo, colega Eduardo. Te veo muy bien, me da mucho gusto que por lo menos así nos podamos comunicar en estas complicadísimas condiciones, ¿no? Agradezco mucho la invitación, pues cuando me presentan este tipo de oportunidades para mí, poder hablar del Centro INA Michoacán, poder hablar de los trabajos de investigación que se han hecho, de los cuales, bueno, Eduardo ahora nos compartió no solamente una reseña muy ilustrativa del contenido de la revista, pero sobre todo lo articula porque así es él no se queda con la lectura de una sola línea, sino todo el tiempo está buscándole la relación con otros temas, tanto temas en tiempos, en lugares, pero también, sobre todo, tiene todo el tiempo la virtud de ver los contrastes y de ver los elementos a partir de los cuales pueden despuntar otros trabajos, ¿no? Eso me ha constado, lo pudimos escuchar ahora. Y bueno, me da mucho gusto, agradezco insisto, la invitación. A mí me gustaría centrar, antes de entrar al número que nos convoca en esta ocasión, que es el Diario de Campo, número 7 en su cuarta época. Ahorita hablaremos un poquito de los diarios de campo. Pues la importancia justamente de estas revistas que tiene, revistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que en un conjunto pues suman ya más de 40 revistas que tienen distinta incidencia, tienen distintas orientaciones, pero pues Diario de Campo inició ya en 1998, si mal no recuerdo, como una revista que era justamente esto, era las notas de Diario de Campo, era una circulación
que buscaba hacer, bueno, pues empezó siendo una circulación muy restringida prácticamente entre los investigadores del instituto, pero con el tiempo pues fue ampliando las temáticas. Como toda revista pasa por momentos complicados que ha hecho como que se distinga una etapa de otra, pero pues nos da mucho gusto que se mantenga y que es una revista que se ha ido fortaleciendo, ¿no? Cada una de las épocas de la revista ha tenido otros productos o subproductos, ¿no? Derivados de esta iniciativa a la que mucho le debemos a nuestra querida Gloria Ortiz, ¿no? Que cuando estuvo al frente de la Coordinación Nacional de Antropología tuvo este empuje, como ha tenido mucho empuje en todos los otros áreas en donde ella permanentemente trabaja y contribuye con cuestiones pues muy creativas, muy propositivas que permiten enrolarnos en experiencias que ya después toman su propio ritmo, toman su propio rumbo, ¿no? Por eso me da mucho gusto que esta revista Diario de Campo tenga no solamente una continuidad, sino que logra mantener la articulación y logra mantener el interés en conocer el desarrollo de las investigaciones del instituto, pero no solamente del instituto. En este número vemos también pues, la relación con otros trabajos de colegas de otras instituciones, ¿no? Algo que también me parece muy importante destacar es pues la importancia de los centros INA. Efectivamente, el Centro INA Michoacán cumplió 40 años en 2019, coincidiendo justamente también con un aniversario del proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas de México, que después escaló a ser un programa nacional. Pero los centros INA, pues como sabemos, son la organización territorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia y lo que les posibilita tener no solamente una actuación directa en las entidades, empezaron siendo centros regionales en estricto, con un planteamiento de Guillermo Bonfil, que bueno, este año conmemoramos el 30 aniversario de su fallecimiento, pero bueno, fue una impronta en la institución que dejó Guillermo Bonfil con esta visión de carácter regional, ¿no? Y el centro, en el caso del centro INA Michoacán, pues empezó siendo un centro INA vinculado al Estado de México. Ya después, en la década a finales de los 70, principios de los 80, ya se constituyeron como centros INA a nivel estatal. Esto tiene su ventaja, sin duda, en términos de la actuación del instituto a nivel de las entidades federativas, pero también por este tipo de experiencias y bueno, muchas de las investigaciones también así nos lo sugieren, es muy importante no perder de vista los estudios regionales, ¿no? Y en esto, bueno, Eduardo es un avesado en el tema, estudios regionales que pues suponen realmente la posibilidad de generar una gran elementos temáticos, elementos de acción, elementos de incidencia, ¿no? Pero en el ámbito temático, en el ámbito de las academias, a mí me considero que pues los estudios regionales siempre son una excelente y absoluta necesaria ventana para poder entender la complejidad desde los estudios de comunidad sin perder de vista los estudios regionales, ¿no? Y yo considero que, bueno, colegas como José Luis Punzo, que escribe en este número con Luis Enkerlin, que me parece que hicieron una alianza muy virtuosa a la hora de escribir, pero pues José Luis Punzo, lo quiero señalar, es uno de los arqueólogos que sí hace, por supuesto, un trabajo exhaustivo en sitios arqueológicos, pero siempre con una visión regional, ¿no? Y yo considero que esto es en lo que deberíamos también como reflexionar a la hora de buscar estas articulaciones en términos de disciplinas y en términos institucionales, ¿no? En el caso de los trabajos que hay en este número, ya lo comentó Eduardo, sobre todo los que refieren pueblos indígenas, pues la mayor parte de estos trabajos son trabajos digamos, no de los 40 años del Centro INA, sino que realmente todos estos trabajos empezaron
hace 20 años con el programa de etnografía de los pueblos indígenas, ¿no? Previo a eso sí había habido, claro, trabajos muy importantes también desde especialistas del instituto, pero habían quedado lamentablemente como experiencias o como estudios que no habían tenido continuidad, ¿no? Sí quiero señalar que habiendo sido parte, no digo en el pasado, pero sí en términos de la acción, ¿no? De este proyecto desde su inicio, pues realmente quienes escriben ahora en este número, cosa que me da mucho gusto, cosa que celebro, son colegas jóvenes que se integraron al programa de etnografía, digamos, en tiempos más recientes, aunque cada uno de ellos pues tenía experiencia de trabajo no solamente en Michoacán, sino también en otras zonas, y eso también le daba otras perspectivas, ¿no? Digamos, Juan Gallardo ya tenía o ha tenido tiempo de trabajo en la región purépecha, con cierta especialidad en ciertos temas, pero se incorporó al programa de etnografía. Pero David Figueroa, por ejemplo, un colega de la que está en el Estado de México, pues también tuvo siempre esa posibilidad de hacer contrastes con los pueblos indígenas del Estado de México, ¿no? Aunque su especialización inicial había estado en los pueblos nahuas de la Sierra Costa de Michoacán, ¿no? Pero justamente, como señalaba Eduardo, también la posibilidad en el tramo de la población Mazahua y Otomí, pues la carencia de estudios es más fuerte, ¿no? Esto lo señalamos en diferentes momentos en el marco del programa de etnografía, la bibliografía, y a Eduardo le consta la bibliografía que si le ponemos números era 90% de purépechas y uno que otro trabajo muy notables, muy importantes de la Sierra Costa Nahua y poco de Mazahuas, muy poco de otomíes, y esto pues sin duda deja que bueno que hay contribuciones, que bueno que hay aportaciones, pero también nos deja muy claramente estas áreas que son importantes a seguir estudiando desde otras perspectivas, ¿no? Yo considero que, por ejemplo, para la Sierra Costa Nahua, pues los trabajos sobre conflictos pues darán mucha luz para el correcto conocimiento y mayor profundidad de esta zona, ¿no? Los trabajos de John Lethill, ojalá que pudiéramos haber tenido como la oportunidad de integrarlos de una manera más comprensiva, porque finalmente sí dan muchas otras visiones, ¿no? De temáticas que quedan ahí pendientes, que quedan ahí pues como con un llamado de no dejarlas de lado, ¿no? En el caso de los trabajos de los otomíes y de los mazahuas, pues sí, insisto, había estos elementos así como muy como salteados, por decir de alguna manera, y la posibilidad de generar una interlocución con los procesos de los pueblos mazahuas y otomíes del Estado de México, ahí me parece central, ¿no? Porque si hemos de hablar de región, o sea, a mí me parece que no hay posibilidad de hablar de una interconexión entre pueblos mazahuas y otomíes con purépechas y nahuas, tienen realidades completamente diferentes, ¿no? Pero las vinculaciones hay que buscarlas de otra manera y sobre todo pensar en estos pueblos, que creo que es lo que sí, de lo que llegan a adolecer algunos de estos trabajos, y lo digo de una manera crítica, pero también autocrítica, que luego nos da por estudiar a los pueblos indígenas como si estuvieran contenidos en sí mismos, ¿no? O sea, no hacemos esta vinculación en sus respectivos contextos regionales. Pero bueno, ahí son de estas cuestiones que cuando uno lee y busca poder despuntar algunas temáticas que nos lleven a qué es lo que viene,
pues yo creo que ahí es en donde tendríamos que ser también como muy creativos y muy propositivos, pero por supuesto conociendo y sabiendo pues muy bien de lo que estamos hablando en cada caso, ¿no? Entonces, me parece que hay tres puntos que me gustaría mucho destacar de este número. Tenía algunas notas de cada uno de los artículos. No lo voy a hacer, ya Eduardo lo hizo de una manera muy puntual. En todo caso, lo comento solamente estos 3 puntos y bueno, si hay la posibilidad de tener una retroalimentación con Eduardo sería bastante interesante, ¿no? Por una parte, me parece que hay artículos que si bien no estuvieron escritos para ese sentido, sí fue un análisis cuidadoso que hicieron quienes organizaron este número, en donde trabajó de una manera muy importante nuestro colega Rodolfo Oliveros, que estuvo pues a cargo también del programa de etnografía en Michoacán, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con los diálogos o las distintas resonancias que podemos encontrar, por ejemplo, entre el artículo de Bianca Paola sobre su trabajo en los textiles con las mujeres Ñatjó de San Felipe de los Alzati, que es un trabajo a mí me parece muy creativo de Blanca, ¿no? De cómo a partir del trabajo de textil, ella es lingüista de formación y de convicción, pero logra pues articular también esa problemática con el otro tema también sobre el proyecto de la memoria textil que nos aporta Mari Carmen Castillo, que no es en el ámbito de Michoacán, pero la temática me parece bastante interesante, sobre todo por la manera en la que, ahora sí que tomaré el verbo del propio textil, que hila el asunto de la memoria, ¿no? Yo creo que ahí hay un diálogo interesante, por lo menos sugerente, y otro que me parece también muy pertinente, como para ir viendo la vinculación de temáticas, tiene que ver con justamente el del salvamento paleontológico de San José de Gracia, de Ana Fabiola Guzmán y de Eugenia Fernández Villanueva, con el otro, que es lo del espondio, las evocaciones de la ancestralidad, ¿no? O sea, en uno se destaca justamente qué es lo que le significa a la gente de las localidades un hallazgo de este tipo, ¿no? Nuestras colegas paleontóloga y arqueóloga en el caso del salvamento paleontológico de San José de Gracia no es el tema, pero pues son de las cuestiones que sería como muy pertinente ver, ¿no? O sea, qué es lo que sucede en el momento, en el proceso mismo de la excavación. Yo recuerdo con mucho interés una discusión que tuve muy interesante con la doctora Helen Pollard cuando estaba trabajando en diferentes sitios arqueológicos en la cuenca del lago de Pátzcuaro. Y yo le preguntaba, bueno, y las personas que están ahí trabajando contigo durante la excavación, ¿qué es lo que les evoca tener este tipo de hallazgos? ¿No? ¿Son solamente piedras? ¿Qué son? ¿No? Y fue muy interesante justamente la manera diferenciada de asumir esto que nos señalan nuestros colegas en el trabajo de Amialco, ¿no? Israel, que es antropólogo físico, Fiorella, que es arqueóloga, y Mirza, que es antropóloga, ¿no? O sea, cómo poder interconectar lecturas desde disciplinas distintas a partir de un mismo elemento, ¿no? Y el asunto justamente de la ancestralidad surgía, ¿no? Ya me queda muy claro que en el caso del trabajo de San José de Gracia no iba por ahí, no estoy esperando, digamos, que hubiera habido este tipo de reflexiones, pero pues sí, la cuestión no es solamente un pasado amorfo, un pasado que allí no tiene ningún sentido, sino que se le encuentra un sentido y toma una significación, ¿no? Me parece que algo, digamos, bueno, estos son estos 4, digamos, estos
4 artículos que me parece que a la hora que los leí, no los leí de una manera lineal, sino que me fui de uno al otro y dije, a ver qué dicen estos otros del textil o qué dicen estos otros de lo paleontológico. Veo uno claras diferencias, insisto, el punto no era buscar convergencias ni explicaciones que pudieran generar una interlocución, como si, por ejemplo, muy claramente, el trabajo de Luise Enkerlin y de José Luis Punzo, ¿no? O sea, cómo desde ella, desde la etnohistoria, y él desde la arqueología, logran articular una explicación, un discurso que más allá de aportarnos, como decía Eduardo, pues una interpretación, ¿no? A esta visión más cosmológica sobre pues el mundo de los tarascos en el siglo XVI, ¿no? Esto yo creo que nos permite ver la importancia de los trabajos interdisciplinarios, ¿no? O sea, lo que José Luis Punzo pueda inferir solamente a partir de la arqueología, sin duda muy valioso, pero cuando logran un diálogo, una vinculación en términos de interpretación, personas tan rigurosas como ellos dos, pues es sin duda un aporte muy importante, ¿no? Pienso lo mismo en el caso del trabajo del estudio lingüístico de los topónimos ñatjó, ¿no? Yo creo que ahí también esta llamada a la interdisciplina, pues sabemos que hay disciplinas que son de suyo absolutamente como vinculadas unos a otros, ¿no? O sea, el estudio de la paleontología y de la arqueología, pues son, digamos, de manera necesaria, ¿no? Pero hay otras en donde sí requiere una disposición diferente, encontrar explicaciones desde disciplinas distintas, ¿no? Me parece muy interesante también la manera en la que se articuló, digamos, el primero de los artículos, espacio y territorialidad de los pueblos indígenas de Michoacán, discusiones sobre región, paisaje y lugar, que creo que sí tiene que ver con la visión de todos estos colegas, que son colegas que tienen, digamos, una experiencia o han tenido una experiencia en la región más o menos reciente, pero que se ve que a la hora que se toca otros temas que son también de gran calado, porque nuevamente entran al estudio del conflicto, que yo creo que esa es una de las ausencias. Bueno, Eduardo sí lo ha trabajado de una manera muy enfática, pero a mí me parece que en este tipo de cuestiones, sobre todo en el caso de pueblos indígenas, el estudio de los conflictos es una gran ausencia, ¿no? No digo que no se haya tocado, por supuesto que hay trabajos muy notables, los del propio Eduardo, bueno, Luis Vázquez también pasó tinta por ahí de manera muy importante, pero creo que digamos, esa otra arista queda muy claro en la entrevista que le hicieron a Verónica, quien ahora modera esta sesión, ¿no? Una entrevista a propósito de su tesis de doctorado, que por cierto tuvo un premio. Vero, tú nos presentas de manera muy generosa, pero bueno, tú tienes también una trayectoria muy importante, ¿no? Que esperemos que pues continúes en el trabajo de la investigación, pero bueno, en la entrevista que le hacen, pues queda muy clara la gran capacidad de trabajo, de propuestas, de análisis, con su trabajo de extractivismo, comunalismos y género en la meseta purépecha, ¿no? Yo creo que ahí se abre otro tipo de temáticas, pues que será muy importante seguir caminando, ¿no? Hay hay dos, hay en la parte de reseñas, nuevamente esta manera como se articuló el número, que bueno, responde sí a un proyecto, a un esquema editorial de la revista Diario de Campo, pero pues también requirió de una selección más o menos rigurosa de qué era lo que habría que integrar, ¿no? Y por una parte se presenta un trabajo muy reciente
el de Huchari Eratzicua, Cherán Keri, Retrospectiva Histórica, Territorio e Identidad Étnica, que es un trabajo que se hizo justamente en Cherán, en y desde la gente de la comunidad, ¿no? Casimiro Leco, Alicia Lemus y Ulirke, ¿no? Todos ellos coordinadores que pues lo que generaron fue un trabajo articulando muchos testimonios para documentar pues la manera en la que Cherán se constituye en Cherán Keri después del movimiento de 2011, pero pues que busca generar esta retrospectiva histórica, ¿no? Y de otra manera, con otra perspectiva, no estoy buscando necesarias vinculaciones entre uno y otro, pero viene el contraste de esta importante reseña. A mí me parece muy interesante la reseña que nos aporta Carlos García Mora con la reseña del libro Obras escogidas de la historia antigua de México de Guiberto Jiménez Moreno, ¿no? Yo creo que ahí Carlos García Mora siempre con el profundo, digamos, el profundo conocimiento que tiene del desarrollo de la antropología en nuestro país, pues siempre nos retrotrae y siempre es algo que se agradece, pues la tinta que ha corrido en otros temas, ¿no? En otros tiempos, en otras perspectivas, por eso me pareció pues muy interesante, muy importante que se hubiera integrado en este caso, ¿no? Y bueno, yo la verdad no quisiera como extenderme más, dejar solamente también enunciado que otra de las líneas del trabajo antropológico que pues empieza o si no empieza, se va fortaleciendo en el instituto, pero también en otras dependencias, es no estar metidos estrictamente en el aporte académico, que de suyo es absolutamente central. Si no hubiera esos aportes académicos, no podríamos hacer como antropólogos ningún otro elemento, pero me parece que el campo de los peritajes antropológicos es algo que está tomando también rumbos y nos está demandando como especialistas una ruta de nuestro quehacer, que también es una aportación que podemos y debemos hacer, ¿no? Hay peritajes antropológicos y bueno, la propia coordinación de antropología tiene un diplomado y tiene ya un largo tiempo de los peritajes antropológicos, pero empiezan a ser Bueno, después de la invitación que ha hecho la doctora Ida a comentar algunos puntos, invitamos al doctor Eduardo Zárate a que nos haga una reflexión final sobre las diferentes aristas de análisis que planteó la doctora. No, pues muy interesante. Creo que hay muchas coincidencias en lo que estamos planteando. Me parece muy importante, yo creo, buscar la manera de hacer estos proyectos interdisciplinarios. Yo creo que ahí en la revista se ve lo fructífero que resulta, ¿no? Por ejemplo, para volver otra vez a este artículo de Enkerlin y Punzo, que es una colaboración muy virtuosa, pues se puede llevar la reflexión hasta la actualidad, como dije yo, ¿no? Porque los estudios etnográficos y que están haciendo los proyectos, ya sobre todo esta cuestión de los valores como la Marahuatzpecua y el servicio comunitario, el gobierno comunitario, pues tienen mucho que ver con esta propuesta que están haciendo ellos desde la arqueología y desde la historia, ¿no? Entonces, digamos, no se trata tampoco de buscar establecer teorías como muy fantasiosas o muy alternativas, ¿no? Pero esto tiene fundamento, digamos. Si hay una colaboración bien estricta, bien hecha, y como lo señaló Aida, con un fundamento académico que está ahí, que es de donde se parte, se pueden lograr cosas mucho más interesantes. Hay una tendencia, me parece, en la antropología, quizás todavía no muy consolidada, hacia buscar reintegrar, digamos, las áreas de la antropología, ¿no? Cómo se fracturó tanto la antropología
y se súper especializó, pues es parte del mismo proceso de desarrollo de la disciplina, ¿no? Hay que verlo. Pero ahora también lo que hay que buscar es cómo podemos integrar diferentes disciplinas que ya están como muy especializadas, pero que pueden dialogar entre ellas y pueden al dialogar producir un conocimiento mucho más profundo sobre ciertos temas que a todos nos interesan, ¿no? Por ejemplo, el conflicto, que tanto hizo referencia a Ida, que está ausente en algunos artículos, pero que siempre está presente en las comunidades indígenas y en cualquier comunidad humana, digamos, pues es un tema también que trasciende las épocas y los momentos y sobre el cual se puede dialogar. Pues nomás era eso. Quiero decir que yo conocí el Centro INA hace 36 años, cuando estaba en Antonio Alzati, creo que ahí era la coordinadora. Yo fui a buscar ahí a Luis Vázquez, precisamente, que trabajaba en ese tiempo, y que, bueno, desafortunadamente nos dejó a principios de este año, pero sin duda fue un pilar en la renovación, diría yo, en esta nueva antropología que se hizo sobre Michoacán, ¿no? Y que marca un parteaguas, digamos, entre lo que la revisión que hace la Meras y la antropología tradicional que se estaba haciendo y las nuevas corrientes de la antropología que vinieron después, ¿no? Y los nuevos estudios. Entonces, no quería dejar de mencionarlo porque coincide, pues, con los temas que estamos discutiendo y con el momento en que yo conocí el Centro INA. Pues eso era todo de mi parte. Pues muchas gracias. Ajá, no, adelante, por favor, ahí está interesante. Entonces, pero lo que me pareció importante y hasta así de repente, así como de, uy, hasta dónde nuestra responsabilidad, ¿no? Que la concepción local, digo, igual, profesor Disto, lo que tú quieras, ¿no? Empieza como a ser desplazada por lo que dicen los académicos, ¿no? Y eso, pues uno dice, bueno, pues qué bueno que por lo menos nos lean, pero de que eso, a que esa sea la verdad. Es el modelo, ¿no? De No, organización. eso, claro, eso así, de nuestro colega Hilario Topete, que hizo el trabajo sobre San Juan, ¿no? En algún momento que iban, como en muchos otros pueblos, a reconstituir su sistema de cargos, le hablaron a él como asesor, ¿no? Lo mismo que a otro colega le hablaron para que los asesorara en el caso de Charapan, ¿no? Que dice uno, bueno, pues hasta dónde llega nuestra incidencia. Y ¿no? ese es el conversatorio que se me antojaba, como cuál es el papel de la antropología y de la investigación de estos centros en la sociedad michoacana actual, ¿no? O sea, y con lo que tiene que ver con el peritaje. Y yo creo que, no, ¿cómo te sentiste, Zárate? Pero me parece que fue muy buena mesa. Sí, me gustó mucho la presentación. Por eso yo digo que la indigeneidad contemporánea se construye por muchos actores, muchos actores. Se van incluyendo cosas, ¿no? De académicos, de activistas que también hacen sus propias invenciones, sus reinvenciones, los profesores, a veces la iglesia interviene allí y entonces así se va construyendo. Entonces sí es muy difícil, como dice Ida, preguntarse por la verdad, pero pues se está redefiniendo, ¿no? Se está redefiniendo y se está construyendo constantemente. Toda esta cosa de la Cachumbequa, ahora para todos lados de la Cachumbequa, el vivir bien, el Sesqueraski, ¿no? Quisiste saber hasta dónde, ¿no? Ahora ya todo el mundo va a hablar de la Pachamama, ¿no? Y esos conceptos, pues entiendo justo que no estaban tan presentes en la etnografía de esos pueblos hace 15, 20 años. Son conceptos de invención y de reapropiación indígena, pues... No de invención. Que también habla de una especie... Claro, pero me refiero a que no es... que es una especie de refuncionalización y resignificación de estas ideas, ¿no? Y vaya, habla de la propia dinamicidad de los pueblos indígenas. Un par de detalles nada más. Yo les voy a enviar, por supuesto, la constancia que nos hagan los organizadores de la feria. Y además, ya cuando se tenga el programa final de la feria, la fecha en la que realmente esto se va a transmitir, ¿no? Ellos van a justo editar y ya van a solo dejar la parte de los comentarios y desde el inicio hasta el cierre de Vero, y será eso lo que se transmita el día que se defina en la Feria Internacional del Libro. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo desafortunadamente no les pude hacer llegar la revista impresa porque no hay revista impresa ahorita. Como saben, el asunto de la pandemia ha hecho que pues todas las ediciones, tanto de revistas como de libros del INE, estén detenidas porque el taller de impresión del INE está detenido, porque los colegas no pueden ir, ya saben, ¿no? Por todo este asunto, porque no hay dinero.
pero Diario de Campo tiene un tiraje de 500 ejemplares, lo hemos bajado y ojalá que cuando ya se reabran las prensas, pues pueda hacerles llegar un ejemplar impreso. Muchas gracias. ¿No? Muchas gracias, Zárate. Te encargo nomás en la fecha para estar al pendiente. Claro que sí. Va a haber, Eduardo, aprovecho un anuncio. En la Feria del Libro se hace el homenaje a los 30 años de la muerte de Bonfil y va a haber diferentes mesas, van a estar muy padres, ¿eh? Gobierno de México.